Hey, ¿qué pasa gente? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a una nueva reseña. Hoy vengo a hablaros de El estrecho sendero entre deseos, de Patrick Rothfuss, el autor de la crónica del asesino de reyes o, si lo preferís, de la trilogía del nombre del viento. Patrick Rothfuss es un gran autor, es como George R. R. Martin en el sentido de que ha creado una saga que ha movido a miles o a millones de fans y ha creado un montón de ávidos lectores, pero también se parece a George R. R. Martin en el sentido de que es conocido por su tardanza a la hora de sacar la siguiente entrega de su saga. Pese a todo, no quiere decir que no siga trabajando en el mundo en el que se ambienta la misma, en Temerant, y allí es donde se ambienta esta historia. Veréis, hay un pueblecito en el que hay una posada, y esa posada es atendida por un tal Coat. Y este Coat, aunque no lo parezca, es muy importante, extremadamente importante. Casi se podría decir que podría ser el protagonista de una saga literaria. Pero en este relato es irrelevante, porque en este relato el protagonista no es él, sino su empleado, Bast, que es ni más ni menos que un fata, un ser feérico que vive entre mortales y trata con ellos a diario, cosa que es bastante interesante. De eso trata El estrecho sendero entre deseos, de este extraño ser mágico haciendo su vida cotidiana e interactuando con la gente y teniendo pequeños conflictos y también pequeñas alegrías gracias a ellos. Como es tradicional en este canal, voy a hablaros de cosas que me han gustado y cosas que no, y no os preocupéis porque nunca va a haber spoilers a no ser que yo os lo diga. En este caso, no hay spoilers. Empecemos por las cosas que me han gustado, las ilustraciones. Este libro tiene ilustraciones de Nate Taylor y, bueno, ¿para qué os las voy a explicar si os las puedo enseñar? Son preciosas, el estilo me gusta mucho y la verdad es que, bueno, que hable la propia ilustración, es preciosa y como esa hay muchas más. Muestran a los diferentes personajes del relato, muestran objetos con los que interactúan durante el libro, muestran momentos y pequeñas escenas de la historia y no sé, en general me mola un montón. Hay pocos libros que sean de pura narrativa, pero tengan ilustraciones, así que siempre me alegro cuando me encuentro uno. Otra cosa que me gusta de este libro no es tanto de la historia en sí, sino del autor, porque se abre y se muestra sincero tanto al principio como al final. Al principio hay un prólogo en el que Patrick declara abiertamente que este no es un libro exactamente nuevo, es una reescritura, una ampliación de un relato que escribió hace 10 años, El árbol del relámpago, que de hecho podéis ver en la propia portada, que está aquí en pequeñito. A mayores, al final también hay una nota del autor en la que Patrick se pone sincero y cercano y no voy a hablaros de lo que habla en dicha nota, pero os recomiendo leerla. Os recomiendo leer tanto el prólogo como la nota del autor porque pocas veces un autor se pone tan directo con respecto a su proceso creativo y también su relación con sus lectores y con la historia en sí. Y la verdad es que me ha gustado mucho, conecta muy bien con el lector de una forma extraña. Es como si rompiese la cuarta pared, pero después de salir de la historia, o sea que no está rompiendo realmente ninguna pared. Es raro, pero está muy bien, así que recomiendo que le eches un ojo a esas dos partes del libro. Otra cosa que me ha gustado, como no podía ser de otra forma, es el tratamiento que se le da a los fata, a los seres féricos. Tanto a su magia y cómo funciona, como a las normas que siguen, sus pequeñas reglas morales, y también al folclore y la superstición que los rodea cuando estamos tratando con mortales, con humanos. De hecho, esa es una parte muy importante de la historia, la confrontación entre lo sobrenatural y lo cotidiano, el hecho de que nuestro protagonista sea un ser feérico y que el resto de personajes sean todos humanos normales y corrientes. No solo eso, son aldeanos, son la gente más arraigada a la tierra y al mismo tiempo más supersticiosa que te podrías encontrar, así que es curioso ver cómo este ser hecho de pura magia se hace pasar por uno de ellos y a pesar de que podría matar a cualquiera fácilmente, de hecho él mismo lo dice, que en circunstancias normales un ser férico podría estar riéndose en un momento dado y automutilándose o asesinando a alguien al siguiente simplemente porque sienten que es lo que deberían hacer en ese momento.
Bast no hace nada de eso, está conforme con que la gente lo vea simplemente como un empleado guapo pero de pocas luces, y él mismo alimenta esa reputación, y mientras tanto se encuentra haciendo sus pequeños negocios, flirteando con la gente en general. Había muchos fans que teorizaban que podría ser bisexual y este libro efectivamente lo confirma. Esto no es ningún spoiler, es algo que todos los fans sospechábamos, así que era un secreto a voces. Y bueno, a mayores está continuamente tratando con los más jóvenes del pueblo, específicamente los que son lo suficientemente bajos como para estar junto al árbol de relámpago, que es donde él suele hacer sus tratos. Esto es interesante, porque como he dicho, es un ser increíblemente peligroso y sin embargo nunca hace daño activo a ninguno de los niños. Básicamente tiene un pequeño negocio que es que los niños del pueblo, los aldeanos, acuden a él pidiéndole ayuda, por ejemplo, consejos sobre cómo convencer a sus padres de que le dejen quedarse con una mascota o una mentira para evitar meterse en un lío, o favores más importantes, y a cambio él les pide otros favores o algún secreto jugoso o que le hagan algún recado por él, como encontrarle una serie de flores o algún consejo sobre cómo encontrar tal o cual cosa. Y es un extraño sistema que sigue unas normas muy peculiares que, como solo podría, que obviamente han sido pensadas por un feérico, así que tiene todo el sentido que no tengan sentido a veces, y es fascinante de ver. Además, Patrick lo define de una forma bastante interesante, que es que Bast es el lobo bueno en oposición al lobo feroz que protagoniza muchas historias de niños. Así que es un ser que podría ser visto como una amenaza por cualquiera de los humanos con los que vive, sus vecinos, pero en lugar de eso es un miembro más de la comunidad y aunque la mayoría de los adultos no lo sepan, él está ayudando a que muchas cosas se mantengan en el orden y evita mucho daño, aunque él mismo podría hacer mucho más si así lo quisiese. Ahora vamos a las cosas que no me gustan, que no son demasiadas, pero siempre está bien mencionarlas. La primera de ellas es que, como ya he dicho, esta no es una historia nueva. Se publicó, al menos su versión original, en 2014. Y esto quiere decir que gran parte del contenido de este libro yo ya lo conocía. Si eso sumamos que su total de páginas no llega a las 250, provoca que se me hiciese bastante corto. No es algo malo necesariamente, pero el hecho de que reconociese partes de la trama, porque ya había leído parte de dicha trama, hace que el libro se haga más breve de lo que debería y eso me disgusta un poco. Otra cosa que no me gusta es el hecho de que a pesar de que este libro está escrito desde el punto de vista de Bast, no tenemos demasiado contenido referenciando su trasfondo, sus orígenes, su familia incluso, y me da rabia porque se menciona a su madre muy de pasada, pero no se profundiza en ello. Y me da rabia porque la trilogía original se menciona un poquito de este contenido que acabo de decir. De hecho, hasta se nos da el nombre completo de Bast, que es Bastas. Lo sé, no es demasiado dramático, pero me habría gustado tener un poquito más de eso, aprovechando que Bast es el narrador aquí, pero no lo tenemos. Así que, ¿qué se le va a hacer? Y lo último que no me ha gustado es, por supuesto, lo más polémico y al mismo tiempo lo más esperado. Este libro pertenece a un universo literario en el cual el autor supuestamente ha estado trabajando mucho tiempo, pero en el cual no ha publicado durante mucho tiempo también. Como he dicho, han pasado 10 años desde la última vez que publicó algo antes que esto. Y es un poco frustrante porque, al igual que con George R. R. Martin, la gente está desesperada esperando a que el autor saque la siguiente parte de la saga. En el caso de Patrick, la presión es todavía mayor porque se supone que es una trilogía y solo falta el último libro. De hecho, hubo momentos en los que los fans estaban particularmente agresivos y cada vez que Patrick publicaba algo en redes sociales ellos respondían no a lo que sea que fuese esa publicación, sino diciéndole que cuándo iba a publicar, que se diese prisa, no sé qué, no sé cuánto. Y es algo que me da algo de rabia, porque obviamente no puedes esperar que un autor trabaje a la misma velocidad que otros. Y además, en el caso de Patrick, no conozco todos los detalles, pero sé que hace años tuvo una época muy oscura en la que apenas trabajaba y en la que estuvo muy hundido al respecto.
Y no sé, no quiero ser parte de ese coro de voces enfadadas que espera que publique lo antes posible, porque simple y llanamente no lo espero. Patrick publicará y terminará su trilogía cuando lo haga y yo estaré encantado de leer esa última parte, pero no tengo ningún tipo de desesperación de fan por terminarla yo mismo, o sea, por terminar de leerla. Así que me limito a ser paciente, me limito a disfrutar de cosas como esta, y lo único que me da lástima es que no tengo ninguna garantía ni ningún tipo de pista de cuándo llegará la siguiente parte, cuándo llegará la siguiente pieza de ese mundo fantástico que tanto me gusta. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir de lo que me gusta y lo que no. ¿Cuál es mi conclusión final? Esta pequeña novela es bastante ligera, es bastante fácil de leer, tiene ilustraciones preciosas y la verdad es que cumple con todas las expectativas. Incluso si parte de ello ya lo había leído, es una gran historia, es increíblemente disfrutable y los cambios que hay, las actualizaciones que hay, son, honestamente, a mejor. Así que, si le tengo que dar una nota, supongo que le daría un 10. Honestamente recomiendo que lo leáis, incluso si ya habéis leído El árbol del relámpago. Y con eso acaba este vídeo. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo. Podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido, si ya lo habéis leído. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.